El programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 8:01 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es, ¿qué es hoy día? 23 de agosto del año 2017 y como todas las mañanas voy a iniciar la jornada saludando a quienes nos están ya sintonizando a través del 105.5 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora están sintonizando ya alguna de las emisoras que integra la Red Nacional de IDL Radio, donde amigos, colegas y medios de comunicación muy amables nos permiten a través de sus ondas llegar también a otras zonas del país. Muchísimas gracias a quienes nos dan esa posibilidad y difunden el programa más adelante en su programación de manera diferida. Muchísimas gracias por eso. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Ahí en la página de IDL Radio está disponible ya el programa para poder conectarse con nosotros. Si usted va a idlradio.p nos encontrará con mucha facilidad y podrá estar ya comunicado o comunicada con nosotros. Estamos muy contentos que esta sea una vía también bastante utilizada, no solo para seguirnos, sino para retransmitirnos. En algunas regiones nos retransmiten a través de la señal que emitimos vía internet, vía la página web. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora de la mañana están sintonizando ya el programa a través de las redes sociales. Tenemos, saben ustedes, nuestra cuenta en Facebook. Desde ahí transmitimos en vivo y en directo a través de Facebook Live, que ya usted, por lo que veo, está ahora viendo. Está ahí, nos puede escuchar, también nos puede ver. Estamos muy complacidos además y sobre todo de que usted pueda comunicarse con nosotros. Así que si nos puede escribir, nos puede hacer un comentario, nos puede hacer una sugerencia, nos puede hacer también una pregunta para nuestros invitados, pues haremos todo lo posible para que se traslade eso a las conversaciones que sostenemos el día, o que sostendremos el día de hoy aquí en el programa. Vamos a tener hoy día bastante análisis sobre lo que está pasando, porque no hay que ver las cosas solo desde encimita, de la superficie, sino hay que tratar de profundizar y plantearnos algunos escenarios posibles que, de no poderse controlar y manejar, pueden desbordar y producir una situación que puede ser muy, muy peligrosa, muy riesgosa para el propio sistema democrático. Por eso es que le pedimos que, como ustedes hacen todos los días, estén atentos, atentas, reflexionen y tengan la mayor cantidad de información posible para poder hacerse un juicio de valor sobre lo que está pasando, pero desde el conocimiento lo más profundo que sea posible de algunos de los hechos que hoy nos están acompañando. Son las 8:04 de la mañana. Quiero agradecer también a otros medios de comunicación, algunos que están en internet, otros que son los medios, si usted quiere, más tradicionales, por seguir el programa y por reproducir algunas de las notas que aquí se difunden o aquí se generan a propósito de las entrevistas, de las conversaciones que tenemos con nuestros invitados, que tratamos de que sean muy calificados, que sean personas que conocen mucho los temas, para que nos puedan, por supuesto a mí también, ilustrar sobre muchos ámbitos que a veces a uno le cuesta entender, a uno le cuesta identificar con claridad. Son las 8:05 de la mañana. Saludos a quienes están ya comunicados y conectados con nosotros a esta hora. A ver, vamos a comentar los temas. Hoy día hay un hecho que se va a producir en el Congreso de la República, y es que los integrantes de Fuerza Popular
del partido de Keiko Fujimori van a recibir a una delegación importante de maestros encabezados por el señor Pedro Castillo. Dicen ellos para colaborar, para contribuir, para ayudar a darle una salida a esta huelga que todavía se mantiene, pese a los intentos, y hay que reconocer a los esfuerzos, sobre todo en estos últimos días o en estas últimas horas, más publicitario y propagandístico del gobierno en torno a lo que está haciendo. Pues la huelga continúa en varias regiones y esto está afectando a cerca de 3 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país que están a punto de perder el año. Estamos ya por encima de los 60 días de huelga y eso hace muy complicada la situación, porque después recuperar, por más que se tomen los fines de semana, los feriados, inclusive todas las vacaciones del próximo verano aquí en Lima, es decir, enero, febrero, pues puede que no se llegue. Entonces, por eso es que hay que resolverlo ya. El gobierno ha dispuesto una serie de medidas, descuentos, pero sobre todo ha hecho un despliegue bien importante de sus mensajes a través de los medios de comunicación, a toda página hoy día, y hoy día en todos los diarios, inclusive en aquellos que no son muy afectos con el gobierno y que no siempre tienen publicidad estatal, pues hoy día la han tenido. Dice, y esto se los voy a mostrar, esto es por ejemplo el diario El Comercio, así está en todos los diarios esta información o esta publicidad o esta propaganda o este anuncio que dice: todos a clase, nuestros niños son primero. Dice, porque merecemos una mejor educación, mejoramos las condiciones para nuestros maestros. Y reproducen lo que se han constituido ya en algunos acuerdos con los docentes que hoy están en huelga. Primero dice, desde noviembre los maestros ganarán entre 2.000 y 3.500 soles según su escala, jornada de 30 horas pedagógicas. Segundo punto, 200 millones de soles para pagar la deuda social del sector educación, priorizando a los maestros. Eso era 140, ahora son 60 millones más. El punto 3, maestros contratados tendrán CTS y subsidio por luto y sepelio desde septiembre de este año. 4, maestros nombrados podrán jubilarse de forma voluntaria a partir de los 55 años y 5 talleres de profundización antes de la evaluación y desempeño. Con estos avances nos beneficiamos todos, dice el gobierno del Perú, y este aviso está en todos los diarios. Y no sé si todas las canales de televisión también, seguramente en algunas otras radios, menos en esta por supuesto. Bueno, pero en fin, ahí está la información que difunde el gobierno esta mañana. Por un lado están tratando de ganarse un poco más a la opinión pública, y creo yo correctamente, en el sentido de que estamos en un momento en que el punto en el que se ha detenido la conversación y donde no se ha podido abordar un acuerdo es sustancial y tiene que ver con el tema de la evaluación. Y aquí, más allá de estar y haber estado de acuerdo con los planteamientos de quienes han estado o están en huelga todavía sobre diferentes temas, creo que aquí hay un asunto que hay que ver desde una perspectiva distinta, y no le hace bien ni a los profesores, no le hace bien al magisterio en general, y no le hace bien a los partidos o representantes políticos que quieren evitar que eso suceda, que se impida, se siga sacando adelante las evaluaciones. Yo creo y estoy totalmente convencido que todo lo que esta huelga ha conseguido es mucho más de lo que se había conseguido en otros momentos cuando hubieron paralizaciones de naturaleza similar. Pero además, en el tema de la evaluación, si hay miedo y hay temor de que pueda esto constituirse en la motivación principal para empezar a despedir profesores, este era el momento adecuado, pertinente y creo yo irrepetible para que se pudiera afinar el tema de la evaluación, para que esta efectivamente no sea, como dicen los maestros, punitiva, sino, como dice el Ministerio de Educación, sea realmente formativa. Es decir, que sirva para mejorar las capacidades y no para estar buscándola sin razón y sacar a algunos maestros solo porque eso pueda significar, digamos, y pueda significar algunos despidos, como ellos dicen, que pueden ser masivos. Entonces creo que ahí hay un problema, y hay un problema porque si uno revisa los parámetros y los lineamientos de la educación, de la evaluación, podrá encontrar cosas que son razonables.
Y son cosas razonables porque tienen que ver no solo con los conocimientos, sino con el desempeño de los maestros, a quienes se les exige algunos aspectos que son fundamentales para un mejor relacionamiento con sus propios educandos, con los propios alumnos. Pero la pregunta es si esa evaluación que se hace, y creo yo es pertinente, y que no se debe en ese sentido retroceder, se tiene que mantener y se tiene que hacer en base a algunos criterios que sean de sentido común y que todos los maestros entiendan como razonables, pero estos criterios pueden ser afinados inclusive dependiendo ahí donde se produzca la evaluación y dependiendo de quiénes sean los maestros. Me explico en relación a este tema. No todos los maestros, por más que están en una línea de carrera y que se dedican básicamente a lo mismo, pues lo hacen en las mismas condiciones. Si uno ve las condiciones en las que trabajan algunos maestros, de repente uno se puede imaginar el maestro que tiene al lado, el maestro que tiene aquí en Lima, en un colegio estatal, que pese a las deficiencias y a las dificultades, todavía tiene acceso a herramientas que puedan servirle para desempeñarse de mejor manera. Pero traslade esa reflexión o traslade ese ejercicio a una localidad donde no hay luz todo el día, donde hay acceso restringido a internet, donde el profesor y los colegios no tienen computadoras, donde para poder tener una impresión es complicado y tienen que viajar probablemente hacia la capital o hacia un centro poblado donde existan estas alternativas. ¿Cómo se le evalúa a ese maestro? Si muchas veces ya no tiene que ver con el empeño, ya no tiene que ver con las calificaciones, sino tiene que ver con las propias circunstancias. Y ese es un asunto que no se puede discutir por separado cuando se habla de la situación magisterial o la situación de los maestros en nuestro país. Porque si nosotros creemos o imaginamos o partimos de la lógica más bien retórica y teórica de que todos los maestros trabajan en la misma situación, podemos caer en el error de afectar no solo a los profesores que menos posibilidades tienen, sino a los niños, niñas y adolescentes que están en situaciones vulnerables y muy precarias, ¿no? Porque si uno ve desempeño, dice por evaluar, las claves de la acción magisterial, lo dice el Comercio, hoy día un detalle interesante. Lo primero que se evalúa, por ejemplo, es el trabajo en el aula, hacer participar a los escolares en el proceso de aprendizaje. ¿Eso los maestros le tendrán miedo a eso? Yo creo que no, porque en la mayoría de los casos lo hacen y lo hacen magníficamente, lo hacen muy bien, porque además en localidades muy alejadas los profesores no solo son miembros de esa comunidad, sino son conocidos por todos y tratan de hacer su mejor esfuerzo. Entonces no creo que tengan problema con eso. Dedica más tiempo de clase al aprendizaje, es decir, que tienen o se mide cuánto se dedica a fortalecer las capacidades, sobre todo a aquellos alumnos que de pronto van a un ritmo un poco más despacio de lo que van algunos otros que pueden sobresalir por sus propias habilidades. Evalúa, dice, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Eso me parece interesante y se puede medir también. ¿Están en contra de eso los maestros? Yo creo que no. Evalúan el proceso de aprendizaje de los estudiantes para retroalimentar y adecuar su enseñanza. Propicia un ambiente de respeto y proximidad y regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Eso es el trabajo en el aula de clase. Eso es lo que se evalúa. ¿Los maestros están en contra de eso? Yo creo que no. Pero para que esto pueda darse, entendiendo la diversidad y las particularidades de un país, pues que es muy diverso, pues hay que afinar en las realidades muy concretas. 2. ¿Cómo se organiza dentro del aula? Por ejemplo, gestiona el espacio, el aula y los materiales para favorecer el aprendizaje y bienestar de los escolares. Aquí ya no solo tiene que ver con las capacidades del maestro, sino con las circunstancias, con la infraestructura y con lo que tiene a la mano para desarrollar su trabajo. ¿Cómo gestiona el espacio del aula? Dice, y los materiales. Primero, ¿en qué aula trabaja? Si uno dice, tiene que darle determinada cantidad de espacio para que los chicos puedan desempeñarse de mejor manera en, por ejemplo, trabajos donde tienen que demostrar ciertas habilidades, pues en una escuelita donde hay una educación que no es por grados, sino que es multigrado, es decir, en una estudian primero, segundo, tercer, cuarto grado, que es muy chiquito, que no tiene luz, o que los niños tienen mucho frío, porque estamos en época de heladas. ¿Cómo se hace para evaluar a un maestro que en esas condiciones haga bien su trabajo? Ahí hay que resolver también lo otro, porque si no, podemos estar solo centrando
la preocupación en que el maestro haga mejor su trabajo, pero no en las condiciones que hacen a veces que esto no se haga como debería. Tercer lugar, encuesta a las familias de los alumnos. Se comunica en forma satisfactoria con las familias, conoce y atiende satisfactoriamente las necesidades de sus estudiantes. Eso pasa mucho, la relación es muy fuerte. 4. Responsabilidad y compromiso del docente. Cumple con responsabilidad su horario de trabajo, planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto también suena lógico, razonable, pero no es igual llegar a la hora que uno tiene que llegar cuando trabaja aquí en el INSE o cuando trabaja inclusive un poquito más allá en ATE. Y otra cosa es medir esto cuando el profesor tiene que caminar y viajar como los alumnos un largo tramo para llegar a su colegio a la hora que corresponde. Es la misma manera con la que se tiene que medir. Yo creo que eso los profesores que hoy están liderando esta huelga deberían preguntar y deberían ahí establecer criterios justamente para evitar que luego sean mal calificados porque no cumplen esta cosa, pero no porque no quieran, sino porque las circunstancias a veces apremian y van en una dirección distinta. Entonces, eso creo que es un asunto que se tiene que discutir. Ahora, ¿cómo se hace si los profesores no pasan estas evaluaciones? Bueno, está establecido por la carrera pública magisterial lo siguiente. Hay un taller sobre criterios que se va a decir. Evaluación ordinaria, dirigida a todos los docentes del aula. El segundo año, capacitación de 6 meses. Evaluación extraordinaria dirigida únicamente a los desaprobados del primer año. Es decir, si pasan una evaluación o les hacen una evaluación y no pasan, tienen 6 meses para capacitarse. Escuchaba ayer a la ministra decir que pagaba esta capacitación por el Ministerio de Educación y luego se les vuelve a hacer el mismo examen que yo he descrito antes. Si es que no pasan esa segunda vez, una segunda vez y una tercera oportunidad para poderlo hacer. ¿Ustedes creen que los maestros en todo el país no van a pasar evaluación extraordinaria? Yo creo que lo van a pasar, porque la evaluación tiene que ver con asuntos que ellos hacen cotidianamente. Y a mí me parece que el temor y el riesgo que ellos advierten puede estar presente aquí, se puede disipar si los criterios se establecen en base a las realidades concretas para que ellos no puedan hacer las cosas de la mejor manera, y que si no lo pueden hacer y no tiene que ver con sus capacidades, sino con otras cosas, pues también tengan en ese sentido un nivel de identificación o reconocimiento de esos otros problemas. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, y esto, haberse centrado en la idea de que la evaluación no debe ir, es un problema. Y si es que en realidad eso es lo que quieren, creo que puede ser contraproducente para la propia demanda de los maestros, que hasta ahora han conseguido muchas cosas, que pueden empezar a perder ya legitimidad. Por una cosa es salir a respaldarlos porque no tienen condiciones para trabajar, porque los sueldos son bajos, porque les tienen una deuda social, porque en fin, no les dan las condiciones. Pero otra cosa es salir a apoyarlos cuando no quieren ser evaluados. Porque ahí las personas pueden decir, oye, pero yo también tengo el derecho, y mis hijos lo tienen, de tener profesores cada vez más capacitados. Y ese me parece que puede terminar siendo el asunto que finalmente termine desinflando, como he dicho ayer, ya la huelga. Ahora, hay que evaluar en ese contexto cuál es el papel que han jugado algunos otros actores. Por ejemplo, el que juega el fujimorismo. Fujimori no participó en las negociaciones o conversaciones, y ahora va a ser el que va a recibir a los profesores para, dice, buscar una salida. La única salida para el punto que ellos están buscando, y que en este momento ha roto el diálogo, es que se dejen de lado las evaluaciones y se quite de la ley magisterial ese artículo sobre las evaluaciones, o se traigan abajo la ley magisterial, de carrera magisterial, pública magisterial. Eso es posible, eso es correcto, eso es lo que hay que hacer. El fujimorismo, si le ha calentado la oreja a este sector que hoy está liderando la huelga, de que eso es posible, que ellos lo pueden hacer en el Congreso, pues yo creo que es un error, porque la mayoría de las personas no están de acuerdo con eso. Inclusive, si yo tomo, por ejemplo, la pregunta que hicimos ayer aquí en el programa sobre ¿cree usted que el Ministerio de Educación debería suspender la evaluación de desempeño para que los maestros levanten la huelga? Sí, 8%, no 92%. Es decir, la gente está convencida que tiene que haber una evaluación. No de repente como se va a hacer ahora, tiene que afinarse los criterios, mejorarse, hacer un montón de otras cosas. Pero no claudicar ni dejar de lado eso que para todos es fundamental. Y ahí Fuerza Popular creo que puede terminar metiéndose un tremendo autogol. Y por eso es que Keiko Fujimori, al salir en un mensaje de la nación, critica y no da salidas, tal vez buscando demagógicamente instalarse ahí
en un asunto que puede terminar perjudicando. Porque esa lógica de alentar a los maestros para que no acepten los acuerdos y mantengan la huelga para evitar al gobierno es muy irresponsable. Como irresponsable es haberles ofrecido, de pronto, derogar esta norma para tratar de que se busquen otras maneras o no se hagan evaluaciones como está prevista en esta ley de la carrera pública magisterial. Porque los fujimoristas, si ustedes se dan cuenta, era este el momento en el que tenían que salir a plantear las alternativas. ¿Dónde están los gestores del plan de gobierno de Fuerza Popular en materia de educación? ¿Cuáles son sus principales voceros o representantes? ¿Cuál es la idea que tiene? Ninguna. Por eso es que Keiko sale a través del Facebook o del Twitter o a través de videos, porque no tiene la menor idea de qué cosa hacer en el ámbito de la educación. ¿Cuáles son sus voceros en educación? ¿Cuáles son los principales especialistas que tiene Fuerza Popular en esta materia que deberían estar saliendo al debate público sobre qué hacer en esta materia? Nadie. El señor Becerril es la expresión más cultivada, más académica, más intelectual, más conocedora de educación en el país que tiene. Yo les aseguro que si al propio Becerril le hacemos la evaluación del Ministerio de Educación, no pasa, y no pasa a la tercera probablemente. Entonces, ahí tenemos un problema que Fuerza Popular está tratando de, bajo la lógica esta de golpear al gobierno, agudizar, ¿no es cierto?, en alianza con algunos sectores que en otros contextos hubiera maldecido y hubiera dicho que son de lo peor, pero ahora, porque le ayudan en su propósito de golpear al gobierno, pues finalmente han terminado aliados con algunos de ellos. Son las 8:20 de la mañana. Carlitos, dame un minutito más, porque hay otros temas que no hay que dejar de lado, porque estamos concentrados en este tema y con razón de los profesores, que ojalá se resuelva. Digo, yo soy producto de la educación pública, toda mi vida he estudiado mi educación primaria, secundaria, universitaria, pública, soy hijo de maestro, conozco perfectamente las carencias y los problemas. Ustedes miren solamente al señor Pedro Castillo, a quien me parece de una manera también irresponsable se le acusa de ser el brazo político de Sendero Luminoso, que eso es lo que el ministro del Interior, más allá de que haya dicho que va a repetir cada 3 minutos de que no son terroristas los profesores, es una acusación muy seria la que se le está haciendo. Pero ustedes vayan a ver quién es, y vayan a ver en qué colegio enseña, y vayan a ver cuáles son las condiciones del colegio en el que enseña, y vayan a ver y escuchar qué dicen sus alumnos o la gente de su comunidad sobre él. Entonces, si a una persona como él, al margen de que uno pueda no estar de acuerdo y discrepar con él en varias cosas, se dice que representa un ala radical, cuando creo que es el típico profesor que hay en todos lados y que tiene carencias y problemas, pues la situación se va complejizando y finalmente la adhesión va creciendo, porque a nadie le gusta, en un país donde hay tanta sensibilidad con la brutal actuación de un grupo terrorista como Sendero Luminoso y el MRTA, que a uno lo acusen de estar vinculado a ese sector. Entonces creo que eso tiene que parar, tiene que verse de otra perspectiva y tiene que resolverse el problema, y tiene que hacerse ya, y no bajo la lógica, porque ahora hasta Kenji Fujimori se ha propuesto resolver el problema. Para que vean ustedes qué tan precario es el gobierno, qué tan digamos carente de cintura o manejo político es el gobierno, que Jorge del Castillo se tomó y se absorbió el protagonismo en las últimas diligencias que han habido para buscar encaminar este tema, y ahora hasta Kenji Fujimori se presenta como mediador o se ofrece como mediador, claro, con un juego de dos cañones, una para dar un mensaje distinto a su hermana, que hoy día está más bien del lado de la huelga, y por otro lado para decirle al gobierno que él es un operador político. Ya, pues si Kenji Fujimori es un operador político y resuelve los problemas, es decir que estamos en medio de la nada, del orfandad total, no hay gobierno. Cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué otros temas se nos están pasando? No hay fiscal para Keiko Fujimori, para el caso Keiko. Nadie quiere, se mueren de miedo, les tiemblan las rodillas, las piernas, no saben qué hacer. El señor Juárez Atoche, tan diligente en otros casos, ha dicho que no puede aceptar el caso porque está muy ocupado en el caso Ollantumal y Nadine Heredia. Ese fiscal, que hace poco lo veía en la televisión en una presentación penosa sin saber qué había pasado con la información de Keiko Fujimori, información de la que él tuvo conocimiento de primera mano cuando Marcelo Odebrecht, en ese interrogatorio donde él participó, dijo que Keiko Fujimori probablemente había recibido plata y había que preguntarle al señor Barata.
y el señor Barata ya no quiso declarar más porque el señor Juárez Atoche le ha abierto otra investigación, lo que rompía con el compromiso que habían adquirido antes. ¿Para qué? ¿Por qué hay algo detrás de eso? No lo sé, pero en la práctica lo que ha hecho es beneficiar a Keiko Fujimori. No quiere investigar a Keiko Fujimori, están buscando fiscal, se mueren de miedo todos. Claro, si tú tienes a los bravucones que hay en el Congreso y se asustan con ese peso, nadie va a querer asumir este caso. Pero es así como se resuelve en la corte del Ministerio Público: yo no quiero, yo no fui, fue TT, dile a él, yo no quiero, estoy ocupadito, no, así se... Oye, hay que tener un poco más de liderazgo para entender y poner a fiscales que sean no solo rigurosos, sino valientes y que tengan el coraje, en ese caso también ir hasta el fondo y determinar responsabilidades si las hay, en quien, claro, tiene mucho poder, pero la justicia no tiene que estar mirando eso, sino hacer las cosas como tienen que hacerlas. Ha habido un pleno jurisdiccional o una sentencia en la Corte Suprema sobre lavado de activos que ya dice que para probar lavado de activos casi tienes que probar que hay vida no en Marte, sino en Júpiter, más o menos. Y eso favorece a todos los lavadores de activos. Entre otros, podría favorecer a algunos políticos que están denunciados por este caso. Cuidado con eso, los fiscales de lavado de activos se han pronunciado diciendo que esto está mal, pero la Corte Suprema, la verdad, le ha importado poquísimo eso. No puede ser que estemos asistiendo a que el propio sistema de justicia es el que se encarga de boicotear los avances en materia de anticorrupción. Miren el caso Rómulo en Alegría, miren el caso Oscorima, miren el caso Prensa Chicha Fujimori. Ya se han traído abajo varias cosas que antes se había avanzado en materia de lucha anticorrupción. Y ahora empiezan con lavado de activos. ¿Por qué? Los jueces están mirando el Código Penal, están mirando la Constitución, están mirando qué, o están mirando por la ventana y se asustan de ver que hay poderes en todos lados con los cuales no quieren chocar. No digo solo los que se notan y son legalmente o legítimamente constituidos, sino otros aquellos que desde la ilegalidad pueden estar también infiltrando el propio Poder Judicial. Cuidado con eso. Y Maiman ha dicho que va a ser colaborador eficaz, así que Toledo, si ya estaba fregado, ahora va a estar recontra fregado. Para decirlo entre ellos más cotidianos, disculparán ustedes los términos. 8:25 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos a un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Glaciar Tuesti y como todos los días tendré el honor de estar con ustedes esta mañana. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Y 26 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Un ratito voy a comentar algunos de los temas que pueden que vienen de los comentarios, para la redundancia, que hacen a través del Facebook. Pero mientras reviso, vamos a irnos a las regiones, esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Juan Francisco Valderrama, ya el equipo está con información. Juan Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Nace, de nuestra blanca ciudad de Arequipa, con un sol esplendoroso, pero con un frío impenetrable en las partes altas de nuestra ciudad. Los colegios de convenio, por ejemplo, de Circas, y también colegios de convenio a nivel de la región de Arequipa, han comenzado a laborar y a hacer sus clases normales. Igualmente, el 50% de los colegios estatales ya están laborando, ya que los padres de familia, por ejemplo, en el Colegio Independencia, en la gran unidad escolar, han salido a las calles a protestar para que los docentes nuevamente vuelvan a reintegrarse a sus clases, ya que más tiempo se podría perder el año escolar. Es lo que podíamos informar desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esa información que viene desde Arequipa. Augusto dice: ¿qué pasa con la izquierda que no tiene protagonismo en la huelga de profesores que se ha vuelto política? Miedo a que los tilden de terroristas. El fujimorismo es más político que la izquierda. La lucha de los profesores es legítima. Hay mucha tibieza de actores políticos de izquierda y comunicadores progresistas, dice Augusto. ¿Cuál izquierda? Ese es el problema. Ese es el problema. Efectivamente, yo lo que creo es que la izquierda perdió la oportunidad irrepetible de poder canalizar este tipo de demandas hacia la política y poder generar algunos cambios sustantivos en esta
mala relación que hay entre el Estado y los maestros, por ejemplo, y aquí estamos hablando de este tema, porque podríamos hacer referencia a otros ámbitos de la administración pública también. Huelga magistral es lamentable el legado de la reforma educativa de gobiernos pasados, se pregunta Wilder. Maggi Morán dice, Glatzer, tome en cuenta que lamentablemente la prensa solo publica lo que le conviene con la finalidad de seguir desprestigiando los verdaderos reclamos de los profesores. Sí, bueno, ahora si le ponen tremenda publicidad ahora a todos los medios de comunicación, yo creo hay varios que van a empezar a cantar ya otro tipo de baladitas. 8:30 de la mañana. Vamos a irnos rápidamente a otra zona del país, esta vez a Huaraz, ahí en Ancash. Walter Salazar está con información. Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a la audiencia nacional, la información desde la capital ancashina. Convocan a sesión extraordinaria en el gobierno regional de Ancash para vacar a Waldo Ríos Salcedo. La cita es para el viernes 25 a las 10 de la mañana en la sede regional en esta ciudad. En la reunión se tratarán 2 puntos de la agenda: lectura y aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias 13 y 14 que se realizaron los días 17 y 18 de este mes. Asimismo, vacancia del gobernador regional de Ancash, Waldo Ríos Salcedo, por la causal establecida en el artículo 30 de la ley 27867. Como se sabe, Waldo Ríos Salcedo se encuentra recluido en el penal de Huaraz por actos ilícitos que se registraron cuando fue alcalde de Huaraz, y ahora es reemplazado de manera interina por Luis Gamarra Alor. Desde Huaraz, Walter Salazar Asenque. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en la región Ancash, específicamente en Huaraz. Vamos a irnos a otra zona del país, esta vez al norte. Ahí en Tumbes, José Paul Rioja está con información. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. En Tumbes de información hasta el gobernador regional Gerardo Viñas Dioses fue condenado a 7 años de cárcel por el delito de colusión agravada en agravio del Estado, según lo determinó en segunda instancia la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional. El tribunal estableció que Viñas y sus funcionarios públicos entre los años 2011 y 2012 se coludieron con representantes de la empresa AIJ Inversiones SAC para defraudar al Estado en la obra mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen, pagando de forma irregular 2.449.483 soles. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias, Paul, por esa información desde Tumbes. Gladys me dice, no es así, Glatzer, las evaluaciones son constantes. Ente previa evaluación, me evaluaron cada año con los programas PELA, acompañamiento pedagógico, y además para subir de escala, el MINUEO pone sus condiciones y efectivamente desarrolla una serie de temas. Pero justamente a lo que yo voy es, si los maestros consiguieron, por su legítimo reclamo y por la huelga, que es un derecho constitucionalmente protegido, a un diálogo y a plantear una agenda, y sobre la evaluación tenían que discutir todas estas cosas, y ahí tenían que poner y establecer los criterios de esas evaluaciones. No es que yo diga, como alguien me pregunta por ahí, que mi comentario es parcializado porque yo solo hablo de lo que dice la ministra. Yo no me voy a parcializar con este gobierno, que es un gobierno que ya he dicho ha demostrado su mediocridad y su poca capacidad y su poca relación con la vida cotidiana de millones de peruanos que queremos que las cosas vayan mejor. Pero lo que quiero decir es, las razones que expresa o que tiene y con las que yo estoy en buena medida de acuerdo los maestros en torno a cómo hacer las evaluaciones, tienen que plantearlas en esa discusión, y es ahí donde hay que ganar en afinar esos criterios. Pero no se puede plantear el tema de la nueva evaluación, porque eso va a hacer que la mayoría de la gente que está de acuerdo con los profesores en otros temas empiece a decir, no, sobre ese punto sí no podemos estar en la misma línea. Me dicen por ahí, Julia, que hable de la masacre a los maestros. La verdad, no he visto una masacre a los maestros, he visto un maltrato, he visto un abuso, he visto que han tirado gases y los han arrinconado de manera indebida, pero creo que ese es el término correcto, y no, digamos, necesariamente adjetivar sobre esto hace que el comentario pueda ser o no más contundente. Discúlpeme, y lo digo con toda sinceridad, honestidad y con todo un cariño por nuestros oyentes, por supuesto. Bueno, hay varios otros comentarios, no puedo recoger todos. Y Roberto Falconi me dice, Glatzer, una pregunta, ¿cuál es el paradero de Keiko
Fujimori se fugó o no se fugó. ¿Quién sabe, Carlitos? ¿Sabes dónde está Keiko? ¿Tú, Víctor? ¿Pueden averiguar? No, una llamadita a ver a... No ha regresado, creo que de Estados Unidos, ¿no? Careta sacó la semana pasada una tremenda juerga, además de Keiko con sus militantes y seguidores en Estados Unidos y de Mark Brito, que es el esposo, ¿no es cierto? Además, el esposo la pasa bien, goza, baila, viaja con Keiko, no va a declarar ante el fiscal de lavado de activos y nadie sabe en qué trabaja. La vez pasada lo llamaron para que él respondiera a qué se dedica y no fue. Yo pienso no por resistir a la justicia, sino porque no tenía que decir. 8:34 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Buenos días, señorita. ¿Usted es el que viene para el puesto de administrador? Sí, soy licenciado en administración. No se moleste, joven, pero usted está en silla de ruedas. Y la verdad, aquí nadie puede estar ayudándolo a cada rato. Pero no es problema. Además, aquí no hay rampas. Todas las cosas están hechas para gente normal, pues. Qué pena. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades para estudiar, trabajar y divertirse como lo hacen todas las personas. La discapacidad no es incapacidad. Tus derechos no se tocan. 8:35 de la mañana. Carlitos, las personas me preguntan acá cuándo invitamos a Rosa María Palacios. Hay que programarla. Es que creo que coincidimos en la hora, en otro medio, entonces a veces no se puede, pero a ver, de repente hacemos una entrevista grabada, pues larga, y la traemos y la pasamos acá. La gente quiere escuchar, y a Gildena también vamos a tener, ojalá dentro de poco, ¿no? Estamos en la coordinación, eso sí va a ser realmente excelente. 8:35 de la mañana, vamos a conversar ahora. Si me permite un ratito, me tengo que poner los audífonos porque va a ser una conversación vía telefónica, porque muchas cosas se han dicho sobre el señor Pedro Castillo. Yo digo, en una sociedad democrática uno puede no estar de acuerdo, uno puede parecerle que uno es más radical que otro, a otro le puede parecer que están exagerando en una nota, digamos, no atendiendo lo que dicen que quieren atender, o sea, en fin, uno puede tener una reflexión sobre eso. Pero acusar a una persona de representar a grupos violentistas y terroristas en un país donde el terrorismo tanto daño nos ha hecho, es una tremenda irresponsabilidad, sobre todo cuando hasta ahora, y ayer lo decía Fernando Rospigliosi, Fernando Rospigliosi es una persona que conoce mucho estos temas, que ha sido ministro del Interior y que ha sido una persona, o es, no lo sé, muy cercana a Carlos Basombrío. Entonces ha dicho que esto no es así, no se puede estar acusando de terrorista a todo el mundo. Y lo que han dicho del señor Castillo, que lidera el señor Pedro Castillo, que es el dirigente de los SUTE regionales, que lidera el comité de lucha que hoy día tiene a los profesores en huelga más de 60 días, es que él representa a estos sectores. Entonces nosotros hemos querido indagar un poquito más sobre él. Y estamos en comunicación telefónica porque nos hemos enterado el día de ayer que hay una delegación de ronderos de todo el país que están viniendo a Lima a exigirle al ministro del Interior que explique de qué se trata y de que los ronderos no son terroristas y que el señor Castillo es un rondero. Estamos en comunicación telefónica con el señor Norbert Rafael Heredia. Él es presidente provincial de las rondas de Chota, en Cajamarca. Provincia de la que el señor Pedro Castillo es natural, ¿no? Porque los medios de comunicación, en el interés algunos de ir a buscar alguna cosa que pueda perjudicarlo, fueron y encontraron, digamos, un poco a una persona que parece tiene una legitimidad muy fuerte en su zona. Pero el presidente provincial de las rondas de Chota nos atiende en el teléfono y nos va a contar esto. Señor Norbert Heredia, gusto de saludarlo, muy buenos días. Buenos días, mi saludo a los oyentes de esta importante emisora y estoy dispuesto a responder las preguntas que se me planteen. Muchísimas gracias. Usted es presidente provincial de las rondas de Chota. Entiendo que ustedes están viniendo a Lima. Cuéntenos por qué.
Sí, efectivamente, nosotros nos hemos organizado y estamos saliendo el día de hoy hacia la ciudad de Lima para atestiguar de que Pedro Castillo es un ciudadano, es un rondero, a la vez también es profesor natural de San Luis de Puña de Tacabamba. Actualmente labora en el caserío de Puña, en la institución educativa del nivel primario, y él siempre ha estado junto con nosotros en la organización de las rondas. Recuerdo también haber participado juntos con él en los talleres para la propuesta de la ley de las rondas campesinas, que hoy ya es ley, la 27.908. En aquella oportunidad, pues cuando el doctor Gino Costa Santolaya también estaba juntos con nosotros, y nos causa pues extrañeza y también preocupación que le estén vinculando con grupos terroristas. Ahora, él, porque esa es la imputación que se le ha hecho, se dice que representa o ha logrado unificar y representa a la facción del Movadef y a la facción de Proseguir, que están representadas en el CONARE y que en buena medida, dice el ministro del Interior, son Sendero Luminoso. El señor Castillo, digamos, ha tenido en algún momento algún vínculo con estos sectores. Sendero Luminoso, por ejemplo, entró a la zona de donde ustedes vienen, tuvo ahí algún nivel de accionar violento que tiñó de sangre nuestro país en la década de los 80 y los 90. Mire, nos causa bastante extrañeza, ¿no? Si Pedro Castillo ha participado en algún evento del SUTEP, y el SUTEP, tan igual que las rondas campesinas, tiene carácter de frente único, en donde a nadie se le identifica como integrante de un partido político, incluso ni de credo religioso, nada por el estilo, ¿no? Allí se habla pues de cuestiones comunes, de necesidades, de problemas, de aspiraciones de toda una colectividad. Como es la ronda campesina, también entendemos que es el SUTEP. Si él ha resultado elegido, es porque las bases, los asistentes a ese evento, pues así lo han elegido. Y él es un ciudadano siempre responsable, honesto, y le gusta pues cumplir con lo que las bases se le asignan, ¿no? Y creo que esa labor está cumpliendo hoy como dirigente nacional en esta huelga que nosotros como ronderos también lo consideramos justo. Sí. Considerando de que la crisis de la educación está en crisis, hay carencia de locales escolares, material educativo, profesores también mal pagados, y eso creo que amerita pues hacer un reclamo. Yo creo que el reclamar, lanzar una voz de protesta no es terrorismo, sino la misma necesidad pues hace muchas veces de que se tenga que reclamar algo que es justo. Ahora, señor Norbert Heredia, quería también preguntarle por si es que este viaje que van a hacer aquí a Lima, la capital de la República, responde central y únicamente a dar cuenta de que el señor Castillo no está vinculado y lo respaldan porque es un rondero, o también va a haber la movilización de ronderos de otras partes del país porque han sentido que en su condición de ronderos también de alguna manera han sido afectados por este tipo de declaraciones. Sí, efectivamente, cuando se agrede a un dirigente, a un rondero, porque el profesor Castillo también es rondero, él vive en el campo, también nos sentimos como organización agredidos, ¿no? Le pediríamos al ministro que haga el desagravio, retire sus palabras y no se vuelva a cometer estos graves errores, ¿no? Yo sé de que los compañeros de Bambamarca, que es de una provincia también de Cajamarca, ya salieron el día de ayer, hoy día salimos de Chota, y de diferentes lugares del país nos estamos desplazando a pedir justicia. No podemos ser manchados nuestro honor de tanto como dirigentes o como organización por malos entendidos. ¿Y qué cosa piensan? Me imagino que van a venir también a sumarse o adherirse a la marcha o a las concentraciones que están haciendo los maestros acá en Lima, pero están también planteando algún tipo de reunión o acercamiento con miembros del gobierno para tratar de expresar este punto de vista que nos hacen conocer esta mañana. Sí, ojalá que algún congresista cercano a la organización nos pueda apoyar para poder nosotros dialogar si no se puede, pues con el ministro, al menos con algunos funcionarios de los ministerios,
y busquemos pues en forma conjunta la paz, la armonía, y también aspiramos pues de que este problema que tienen los maestros ya se dé una solución pronta, porque vienen siendo perjudicados tanto los maestros como también los alumnos de los diversos niveles, los padres de familia y la comunidad en su conjunto. De acuerdo, y con el Ministerio del Interior han perdido cita ya. Van a hablar con alguien ahí en el sector, van a pedir reunión, por ejemplo, porque usted ha citado hace un rato a Gino Costa, que también fue ministro del Interior y ha trabajado mucho las rondas o los temas de las rondas con ustedes. Sí, pues vamos a acercarnos por ahí, ojalá que encontremos algún nexo para dialogar con el doctor Gino. Siempre hemos estado en reuniones y creemos de que él sí nos podría apoyar, ¿no? Aparte, hay también congresistas chotanos que vamos a pedirles su apoyo para poder nosotros entablar algún diálogo o al menos atestiguar pues de la situación real de Pedro Castillo, y por otro lado también ir viendo cómo se da una salida ya a esta huelga que ya pasa pues de un mes y, como reitero, está perjudicando pues a la población. Quisiéramos hacer un llamado al gobierno para que ceda pues, ¿no? Y pueda solucionar la problemática que está planteando los maestros. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle mucho al señor Norbert Heredia por su participación en el programa. Vamos a estar atentos no solo a su llegada a Lima, sino a ver si las autoridades tienen a bien recibirlos para recoger esta información que es importante para tratar de evitar caer en situaciones que, la verdad, como he dicho, no solo son irresponsables, sino pueden terminar siendo inclusive injustas, y por otro lado pueden terminar siendo hasta ilegales. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Sí, muchísimas gracias también, y bueno, desear pues la solución pronto a este gran problema que hay en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ha sido el presidente entonces de las rondas campesinas de Chota en Cajamarca, de la cual es parte también el señor Pedro Castillo. Son las 8:45 de la mañana. Solamente quiero comentar algunas cosas que dicen nuestros oyentes a través del Facebook. Patricia dice que tampoco me lave las manos porque yo hablaba bien y era caja de resonancia de Carlos Basombrío. Yo sigo creyendo de Carlos Basombrío que conoce los temas de seguridad. Yo lo conozco hace muchísimo tiempo y sé que es un especialista y lo he visto prepararse para ese tema. Pero así como lo conozco y soy amigo de él, o digamos he tenido una cercanía con él, yo no puedo dejar de criticar cuando veo que hace las cosas mal. Y si eso le parece mal a Patricia, decir, ¿o qué quiere? Que yo siga hablando bien de las cosas que veo que hace mal. O sea, yo no entiendo qué cosa es lo que las personas entienden como correcto. Que uno tiene que siempre hablar bien, así hagan las cosas mal, o finalmente ahí donde veo que hacen las cosas mal salir a criticar. Yo creo que, por lo menos quienes me conocen, de pronto ella recién nos está conociendo, saben que nuestra trayectoria da cuenta de eso. Por más cercana que puede ser una persona, y si comete actos que para mí están no solo reñidos con lo que debe ser la función pública en términos de la responsabilidad que tiene que tener, sobre todo al momento de expresarse o tomar algunas medidas, o también algunas cosas cuando van en contra de la ley, tengo que salir a criticar, y eso me parece que es lo razonable. Hinre dice que a estas alturas, ¿cómo vamos a creer en alguien como Rospigliosi? Yo no es que diga, como le dije ayer, yo discrepo un montón de cosas con Fernando Rospigliosi. Él sabe, y hemos tenido discrepancias públicas con él en varios otros temas, pero sí creo que es importante, en un contexto como este, alguien que conoce, por más que yo discrepe con él en otros asuntos, que aclare qué cosa es lo que finalmente está induciendo, llevando el error al gobierno en un asunto que debería haber tratado de una manera distinta. Entonces, eso es. Gracias por comentarnos, estamos muy contentos, por supuesto, de que puedan coincidir con nosotros y también, por cierto, de discrepar con nosotros, porque eso es la democracia por la que tanto hemos peleado y tenemos que resguardar. 8:48, vamos a una pausa y regresamos en un instante. ¿Por qué no haces tus tareas, ah? Oye, señor, no debes pegar así a tu hijo. Me
Vera cómo está, golpeado y asustado. Usted no se meta, vecina, ¿ya? Ay, qué mal. Este no es su problema. Mejor retírese. Toma esto, toma. ¿Qué se habrá creído esa señora? Yo educo a mi hijo como yo quiera. El castigo no educa, solo asusta. El niño que obedece con temor, de grande, no podrá defender sus derechos. Conversando entiende la gente, y los niños también. Porque no hay derecho. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. No hay derecho, no. 8:49 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Agradecemos a nuestros oyentes que a veces se están sumando más a la transmisión en vivo y en directo a través de las redes sociales, nos están siguiendo también a través de internet, que es lo que a nosotros nos alienta a seguir, por supuesto, en un programa que lo que busca es eso, reflexionar más a profundidad sobre esos temas que a usted le preocupan, que a usted le interesan y que a nosotros también, porque nosotros somos como ustedes, y esa es una cosa que nosotros hemos dicho y tratado de hacer durante tantos años ya en esta vida periodística. Los periodistas no tenemos corona, no somos distintos, somos como ustedes, como cualquier persona que nos sigue, con una cosa que hace nuestra carrera o nuestro trabajo todavía un poquito más complicado o complejo, y es que debemos actuar con responsabilidad. Yo no soy demagogo, yo no voy a llamar y decir cosas que a mí me parece no son posibles, y mis puntos de vista siempre los trato de, por cierto, defender con el ímpetu y el entusiasmo que deberíamos todos hacerlo. Son las 8:50 de la mañana. La doctora Cruz Silva es de Justicia Viva, que es parte del Instituto de Defensa Legal, el líder, institución en la que yo trabajo también, y ha venido porque entre la huelga y los problemas o los temas que se derivan de ella, hemos dejado pasar, o estamos dejando pasar otros asuntos que son importantes. Por ejemplo, en el Congreso de la República se había planteado digamos un nombre para que pueda ser, después de una votación que tiene que cumplir los dos, es una votación calificada, los 2/3 de los votos del Congreso de la República para llevar a un miembro al Tribunal Constitucional, porque el señor Urbiola está dejando ya de ser miembro del Tribunal Constitucional porque ha vencido su plazo. Y se había generado, se dice, un consenso en torno al doctor Ferrero Costa. Pero hay un grupo de congresistas que dijeron no conviene porque el señor lleva casos en el Tribunal Constitucional, puede haber conflicto de intereses, y ya han empezado a salir algunas otras cosas. Pero pese a todo eso, los portavoces han dicho no. El viernes se elige de todas maneras, y lo más probable, porque los fujimoristas, si así lo dijeron, pues van a elegirlo como miembro del Tribunal Constitucional, y ella nos va a comentar qué significa eso, está bien, está mal, o cuáles son los cuestionamientos. Doctora Cruz Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer, gracias por hablar sobre ese tema súper importante y preocupante, ¿no? En efecto, como tú has señalado, entre toda la problemática nacional relacionada con el magisterio, se ha ido avanzando en otro problema también muy importante para el sistema de justicia, que es la elección de un nuevo integrante del Tribunal Constitucional en reemplazo del doctor Urbiola Hanny, que ya hace mucho tiempo ha cumplido su periodo. Lo lamentable de lo que está pasando es que nuevamente estamos incurriendo en el gravísimo error de elegir a una alta autoridad del sistema de justicia sin un proceso abierto, transparente, o la posibilidad de que se presenten diversas personas, con lo que se puede evaluar los perfiles que sean mejores para el Tribunal Constitucional en el actual momento, ¿no? Donde se están viendo no solamente diversos procesos de amparo y habeas corpus, entre ellos aún el de Alberto Fujimori, sino también algunas contiendas de competencia o la decisión de grandes dineros en relación a algunas universidades. Entonces, en ese sentido, que nuevamente se incurra en el error de un procedimiento, entre comillas, y que en verdad se esté imponiendo la mayoría de las bancadas en número parlamentario sobre un candidato, que en este caso es el doctor Augusto Ferrero Costa, que lamentablemente, a pesar de su trayectoria académica, no representa una garantía para la independencia judicial, es realmente un retroceso. Ya hemos pasado por la elección del Defensor del Pueblo a manos del Congreso, hemos pasado por la elección del Banco Central de Reserva en manos del Congreso, y ahora nuevamente estamos cayendo en la elección del Tribunal Constitucional en manos del Congreso con los mismos errores. Claro, y es verdad, porque si
si uno da cuenta del resultado de las elecciones que usted menciona previamente, pues ahí está justamente que se impuso más el número que la razonabilidad en términos de lo que se requiere para instancias tan importantes. Pero hay el tema de que lleva casos y eso puede efectivamente generar conflicto de intereses. Pero ¿qué otros cuestionamientos hay en torno a la posibilidad de que él llegue al Tribunal Constitucional? Sí, mire, a ver, en principio Augusto Ferrero Costa es una persona conocida académicamente. Él ha sido profesor y también una autoridad en la Universidad de Lima y ha sido profesor de la Universidad de San Marcos y le conoce por derechos más que nada civiles y sucesiones. El problema que se ha identificado está relacionado sobre el respeto a la independencia judicial y aquí hay un caso concreto que nos preocupa, ¿no? En un caso súper visible y mediático como fue la pugna constitucional entre el Arzobispado de Lima y la Universidad Católica, el entonces magistrado del Tribunal Constitucional en el año 2012, Carlos Mesía, hace un almuerzo en el que invita a algunas personas, teniendo aún este caso en procedimiento ante el tribunal. Y uno de los invitados y asistentes fueron los abogados de una de las partes de este importante caso, que fueron los abogados Natalia Primo y Augusto Ferrero Costa. Ellos dos asistieron al almuerzo que el magistrado del tribunal en ese momento, Carlos Mesía, estaba realizando, no obstante tener ese proceso en curso. Ahora, lo cuestionable en ese momento fue cómo es posible que un magistrado haga una reunión de esta naturaleza y se reúna con los abogados de las partes. Pero también lo cuestionable es cómo es posible que esas partes acudan a una investigación de esta naturaleza de un magistrado que está viendo su caso. Ajá, eso nos lleva, exacto, nos lleva a preguntar, ¿acaso el doctor Augusto Ferrero Costa va a, entonces, sin ningún problema, a hacer lo mismo cuando sea magistrado? ¿Va a invitar a sus almuerzos a abogados de las partes que están llevando casos ante su despacho? Esa es una grave, digamos, constatación y es un serio problema. Eso debió en su momento haber merecido una sanción de algún comité de ética del Colegio de Abogados de Lima, lo que no sucedió, al contrario, ¿no? Este tipo de conductas desdicen la profesión y ya en su momento, cuando no hablando de abogados sino de magistrados, ha sido sancionado el reunirse fuera con alguna de las partes involucradas en un proceso. Se destituyó a un consejero por eso. Sí, recordemos. Es verdad, se destituyó un consejero. Hay otro ámbito de la discusión, pero que no es, digamos, objeto de tacha para que una persona pueda ir al Tribunal Constitucional, pero sí en términos de un debate que debe ser más plural, y es el tema de también una conservadurización del sistema de justicia y en particular el Tribunal Constitucional. Esta persona es muy cercana al monseñor Cipriani y probablemente no solo coincide, sino activa para una razonamiento y lógica que el señor Cipriani desarrolla tanto en el púlpito como miembro de la Iglesia, pero políticamente también. No digo que eso sea un asunto para no elegirlo, pero es un asunto que iría a una reflexión mayor. Pero ¿por qué no se han presentado más candidatos, que sería lo lógico para que se escoja dentro de varios? Bueno, primero lo que nosotros llevamos es que la responsabilidad la ha tenido desde un inicio la Junta de Portavoces, que decidió que esto se realizaba por invitación a través de la comisión especial, que es la misma Junta de Portavoces, sin un procedimiento abierto, ¿no? Si bien es cierto, esta fórmula de la invitación a través de la Junta de Portavoces existe en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el problema es que cuando el resultado tiende a ser el consenso respecto de una persona donde no hay mayor escrutinio público y prácticamente es una imposición, ya es un problema, ¿no? Esta falta de transparencia, de apertura de la Junta de Portavoces es lo que ha comenzado, digamos, la falta de la publicidad de quién es esta persona que se está candidateando. Lo peor de todo es que hay personas, ya han habido propuestas concretas desde hace varios meses para que este procedimiento, evitando lo que fue la repartija, fuera ahora sí algo público. El propio congresista Alberto de Belaunde, que preside la Comisión de Justicia actualmente, sí, y que pertenece al grupo parlamentario de PPK, presentó a finales del año pasado un proyecto de ley para regular y transparentar esta elección. Además, si mal no recuerdo, el grupo parlamentario del Frente Amplio presentó ante la propia Junta de Portavoces un ensayo de reglamento para que esto se transparentara. Y el que no haya habido esa transparencia ha sido razón por la que obviamente se abstenga de votar a favor o en contra de la propuesta de candidato que salió de Acción Popular, ¿no? Entonces,
Es un modus operandi que ya se ha venido realizando, entre comillas, la unanimidad sin que las personas, la ciudadanía sepan cuáles fueron los criterios que llevó a concretar esta unanimidad o este consenso de casi 5 bancadas. Entonces, eso es problemático. Y cuando eso se suma al perfil cuestionado de alguien como, lamentablemente, Augusto Ferrero Costa, uno se pregunta, ¿acaso no hubieron otros candidatos? ¿Por qué se le eligió a él? Claro, porque tiene que ser él, porque además él ha sido una persona que ha participado en política, ¿no? Ha sido candidato a la vicepresidencia en la época que Luis Castañeda Alosio postuló a la presidencia. No, pero no solamente eso, sino que ha sido cercano a candidatos o actores políticos que al final han terminado sumamente cuestionados. No solamente estamos hablando de que postuló a la vicepresidencia con Castañeda Alosio, sino que el año anterior era embajador en Italia por parte del gobierno aprista. Y en el año 1995, es decir, a menos de 3 años del golpe de Estado, estando en un gobierno de facto, participó de esta comisión que expuso la posición peruana ante otros países en el conflicto de CENEPA con el Ecuador, ¿no? Ahora, hay un artículo de impedimentos para postular al Tribunal Constitucional donde se habla que no puede postular las personas que ocuparon cargos políticos o de confianza de un gobierno de facto. Obviamente, ahí lo que se está tratando es llegar al Tribunal Constitucional a personas que hayan por todos los medios deslindado con este tipo de acciones que vulneran la democracia en un país. Pero no obstante nos encontramos con este dato también de la participación en el año 1995. Entonces se le encuentra una relación o una cercanía con el partido aprista, con el gobierno de Alberto Fujimori en la peor parte de su historia, a pocos años de la dictadura, del golpe de Estado, y también respecto de un personaje que en su momento ya se conocía que tenían diversas investigaciones, como por ejemplo Luis Castañeda Alosio. Sí. Ahora, respecto de Cipriani, y esto es algo que sí me gustaría también señalar, ¿no? Es el tema de... Él firmó este comunicado donde diversas personas estaban a favor de Cipriani cuando de por medio se encontraba un delito, el plagio. Claro, recordarán nuestros oyentes que el señor Cipriani plagiaba artículos que después publicaba en el Diario del Comercio, al punto que el Diario del Comercio decidió no invitarlo más como columnista porque eso es un delito. Así es. Pero un conjunto de personas, más movidos seguramente por su fe, por su religión, por su creencia o por lo que fuera, firmaron un comunicado respaldando a Cipriani por eso. Él también firmó. Y además actualmente es mínimo abogado patrocinante de 3 causas. Hay un oficio del 14 de agosto donde se indica que todavía es abogado de 3 causas importantes, y la gran pregunta es que hoy soy abogado y mañana soy magistrado. También sí, pues, falta ese ahora, control, aquí ¿no? Peperucho me dice también, Ferrero es el que copió su programa de gobierno cuando quiso postular a la presidencia y César Hildebrand lo sepultó. O sea, debe haber salido una información en algún momento sobre eso también. Pero bueno, ese es el que el viernes pueden terminar eligiendo. Vamos a esperar que a ver algo pase entre hoy y mañana y ojalá por lo menos se postergue para que esto se debata más pública y abiertamente. Muchísimas gracias a Cruz Silva por esta participación. Vamos a en otro momento invitarla para hablar sobre el tema del Consejo de la Magistratura, que hay que dedicarle un tiempo también importante. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos un instante y cuando venimos vamos a hacer análisis sobre lo que está pasando desde estas perspectivas. Ya volvemos. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Continúa con la información, cultura, entretenimiento y música a través de radiosanborja.com. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal sanborja.com y también en las redes sociales. Curiosidades. ¿Sabías que los tiburones utilizan mapas mentales para desplazarse? Científicos de Estados Unidos determinaron esto después de analizar datos procedentes de tiburones tigre, a los que se les había colocado transmisores acústicos, y de esta forma descubrieron que esta especie de tiburón siempre toma caminos directos de un lado a otro. Los investigadores expresan que esta conducta muestra una gran capacidad para registrar mentalmente mapas de sitios clave. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre?
Así es, los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, debido a que el órgano femenino es más pequeño y por tanto tiene que compensar su tamaño. En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer. La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto, 8 latidos más rápido que la frecuencia cardíaca promedio de un hombre adulto. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La papa. Hoy en día se han identificado más de 4.000 variedades de papa, muchas de las cuales solo pueden crecer en el Perú. Los pueblos nativos de los Andes cultivaron muchas variedades de papas durante siglos. El final de la principal fiesta religiosa de los incas coincidía en el calendario con el tiempo de cosecha de este fruto de la tierra. Este tubérculo se cultivaba hasta en una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las papas peruanas son consideradas inigualables en sabor y textura. Su noble y delicada forma se adapta perfectamente a los antecedentes culturales de este tubérculo. En el gran imperio inca, la papa era venerada, no solo por ser un alimento fundamental, sino porque era un maravilloso fruto de la Pachamama. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que el acto de aplaudir es contagioso? Según un estudio realizado en Suecia, expresa que el aplauso es contagioso y la duración de una ovación depende del número de espectadores. Si solo un número pequeño de personas empieza a aplaudir, puede extenderse por todo el grupo. Y basta que uno o dos individuos decidan dejar de aplaudir de forma continua, el aplauso se apagará. Curiosidades. Y 6 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Les conté temprano cuando hacía los comentarios, vamos a tener análisis el día de hoy para profundizar un poquito más todos estos temas que creo que no hay que ver solo desde la superficie, hay que entrar un poco más a lo que está a la base para en serio procurar no solo un debate abierto, plural y ojalá profundo sobre los temas que deben solucionarse, sino para evitar también respuestas y salidas que pueden terminar siendo muy coyunturales, muy demagógicas y con el tiempo muy perjudiciales para la institucionalidad de nuestro país y para la propia educación, que es lo que creo hoy está en juego. Para eso hemos invitado a Andrés Calderón, el editor de opinión del diario El Comercio, y Javier Torres, antropólogo, analista político y director de SER, ¿sí? Noticias SER. Noticias SER, pero director de Noticias SER, que recomiendo vean porque muchas veces nos sorprendemos de lo que pasa en las regiones cuando ahí, por ejemplo, tratan mucho las cosas y los procesos que ahí se desarrollan, ¿no? Y acá llegan solo cuando estas a veces estallan en violencia. Andrés, Javier, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, a ver, comencemos. Andrés, repasemos un poquito al gobierno y otros actores en el marco de lo que ha sido y viene siendo todavía esta huelga de los maestros. ¿Dónde están, dirías tú, los puntos de acierto, los desaciertos y, digamos, ya una especie de aprovechamiento de una situación muy sensible de determinados actores que buscan sacarle punta pues al objetivo final que tienen, que es diverso, porque todos juegan distintos partidos y a veces las alianzas se dan justamente para
avanzar no en una lógica común, sino más bien en una que pueda satisfacer a todos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se ha manejado este tema? Gracias, Glácer. Yo creo que ha habido desaciertos en todo lado. Lamentablemente es una variable que la repetimos muchas veces, pero hay que distinguir los desaciertos que puedan ser considerados como errores involuntarios, torpeza o ingenuidad. Yo creo que eso se ha manifestado nuevamente en el gobierno desde el punto de vista de que no parece haber tenido una buena estrategia para manejar el tema de la huelga, que no atacaron el tema prontamente. Ajá. Fue creciendo desde un ámbito regional a convertirse en algo nacional y han ido concediendo algunas de las demandas de los maestros, que puede, como varias veces hemos dicho, pueden estar muy justificadas, pero digamos hay una mala señal en una negociación si es que cada vez que alguien alza el volumen de la discusión, la contraparte empieza a ceder un poco más, y ha llegado a un punto en donde ha cedido prácticamente a todo lo que le han pedido los maestros y se ha puesto, digamos que hasta el momento firme, yo digo hasta el momento porque ya uno nunca sabe con el gobierno, en el tema, y creo yo con acierto, en el tema de las capacitaciones y evaluaciones a docentes. Y solamente para pintar este panorama inicial, cuando ha crecido el tema de la huelga y ya ha trascendido a otros actores políticos, hablamos en particular del Congreso, yo creo que desde el lado de Fuerza Popular y del fujimorismo también hay un desacierto, pero en este caso no puedo decir que sea un desacierto ingenuo, inocente. Ajá. Un desacierto a mí me parece doloso, con mucha mala leche, en el sentido de primero ponerse de costado al tema de la huelga y tratar de endilgarle toda la responsabilidad al Ejecutivo y decir no vamos a dar ningún tipo de soluciones, y por otro lado, cuando ya se ha tratado de llegar a una especie de acuerdo, como había sido digamos las negociaciones en las cuales los congresistas participaron como intermediarios, no solamente ponerse de costado, sino que me parece ahí ya había una responsabilidad de tratar de colaborar, y ellos, a mi parecer, creo que han priorizado la posibilidad de seguir dándoles golpes al Ejecutivo y chancarles esta idea de que no han podido resolver la huelga cuando ya se habían dado las principales concesiones que los maestros habían pedido. Pero eso dices tú en el marco de que no solo no han participado, sino de lo que se les acusa es de haber boicoteado la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, habilitándose la vía esa de que en el Congreso se puede resolver a través de la única forma que se puede resolver, que es derogando la ley de carrera magisterial. Sí, claro, o sea, al decir, es más, ni siquiera han querido asumirlo por completo, porque bueno fuera que dijeran, ¿no? O sea, digamos, soy oposición y digo, digamos que este fue el razonamiento de Fuerza Popular. Yo no creo que deban haber evaluaciones de docentes, o no creo que al tercer año y después de 3 evaluaciones se le tenga que despedir. No lo creo. Yo creo que deben quedarse, debe haber estabilidad absoluta y hasta que aprenda el maestro o hasta que apruebe las evaluaciones nunca se le va a tocar. Digamos, si esa fuera su posición, que lo digan y digo que vamos a presentar un proyecto de ley. Fuerza Popular piensa eso. Claro, yo no estaría de acuerdo con eso, creo pero eso es su posición. Pero ni siquiera hacen eso. Lo que plantean es, vamos a dar facultades legislativas al Ejecutivo cuando están en plena negociación y cuando están a punto de cerrar esa negociación. Esto lo que genera evidentemente es una expectativa de que pueden conseguir algo más y de que el Congreso le está soplando la pluma, los está arrinconando el Ejecutivo como para decirles, oye, la solución está por ahí, pero tú tienes que tomarla. Yo te habilito a que tomes esa decisión. De acuerdo. Javier, ¿tú qué piensas? ¿Coincides, digamos, en esto que Andrés llama aciertos más producto de la inoperancia política y otros más bien dolosos como la que al último ha descrito sobre el fujimorismo? A ver, lo que yo diría es que, en primer lugar, tenemos que partir pues siempre del hecho de que tenemos un gobierno débil. Como hay un gobierno débil, entonces tienes más huelga, porque la gente sabe, ¿no? Los sindicalistas saben que frente a un gobierno débil hay más posibilidades de conseguir ciertos beneficios o conseguir que sus agendas se conviertan en política, digamos, ¿no? Eso es claro, siempre pasa así, ¿no? Entonces ha habido como una ola, acuérdate que estuvieron los médicos también, ¿no? Las enfermeras. Entonces, frente a esa situación, el gobierno no supo encapsular el tema de Cusco y se le fue de las manos. Porque si hubiese resuelto el problema de Cusco, no hubiese tenido la siguiente ola. ¿Qué fue lo primero que resolvió? Claro, Cusco, después de mucho tiempo. Pero se demoró demasiado, ¿no? Exactamente. Se demoró demasiado. Eso hubiera podido hacerlo, dices tú, al comienzo. Sí, y no supo encapsular el problema, digamos, ¿no? En la lógica del gobierno, ¿no? Y finalmente, el ministro Basombrío, creo yo que fue el principal agitador de la huelga. O sea, si hay una responsabilidad acá de que esta huelga haya crecido desde el gobierno,
no está necesariamente en el Ministerio de Educación, que señalo el error de no poder resolver el tema de Cusco rápido, sino de que el ministro se lanza en una campaña para, de alguna manera, senderizar a todo aquel que estaba en huelga, ¿no? Creo que fue un error, porque eso generó una ola de solidaridad, por un lado, con los maestros de parte de la gente, y a la vez una reacción de diferentes gremios y de las diferentes tendencias que hay ahora en el magisterio, algunas de las cuales han querido aprovechar el momento y cargar con todo sobre el gobierno. No, entonces, inclusive algunas personas que tenían cierta afinidad con el gobierno y con el propio ministro en términos de su gestión, han terminado a ponerse al otro lado criticando el uso de algo que además ellos han criticado en otro momento, ¿no es cierto? Que hacían, sobre todo los fujimoristas, cuando quisieron censurar al propio Basombrío, cuando quisieron hacer de una marcha en Bobadé un asunto, una interpelación. Él también lo han acusado, digamos, ¿no? Él también ha sido acusado por un congresista, no sé si te acuerdas. Ahora, del lado del fujimorismo, yo creo que cuando ellos deciden no entrar a la comisión negociadora, que de alguna manera Del Castillo era la cabeza de esta comisión de los congresistas, el mensaje que le estaba dando a todos los actores era: yo todavía no voy a entrar en escena, negocien lo que quieren, negocien lo que quieran, porque al final el que tiene el poder soy yo. O sea, no tiene que, digamos, en la política hay mucho juego de apariencias, entonces uno puede querer que digan su posición, pero no la van a decir, ¿no? Entonces se queda esa situación en vacío, los maestros logran una serie de acuerdos, ¿no? Pero con el gobierno, concesiones de parte del gobierno que hasta hace una semana no parecían que iban a darse, pero saben que hay un jugador más que les puede dar algo más todavía. O sea, hay una segunda instancia. Así es, ¿no? ¿no? O sea, donde hay un margen para ganar. No necesariamente que vayan a derogar la ley, de acuerdo, pero pueden hacer algunas modificaciones en la norma, no 3 años, sino y 5, pateamos a las calendas griegas, como se dice, la evaluación, ¿no? Ajá. Yo creo que esa es parte de la lógica, porque los maestros saben, y esto yo entiendo que se va a tener que resolver esta semana, que tampoco da para mucho más. O sea, ya hay un límite también en la capacidad de movilización y de resistencia de los maestros, que pasan las semanas y necesitan volver a trabajar. O sea, ellos son los más interesados en volver a trabajar, ¿no? Entonces yo supongo que de repente podemos tener sorpresas en el pleno de mañana. Podría ser, sí. Podría ser. Ahora, ¿tú qué crees? Le pregunto a Andrés, digamos, en esa coincidencia que tienen sobre el papel de algunos otros actores. Ya el gobierno creo que está bastante bien caracterizado y descrito en lo que ustedes han dicho, pero Fuerza Popular tiene capítulos por mostrarnos todavía. Hoy día hay una reunión de la bancada con este sector y mañana está efectivamente el pleno y a ver hacia dónde llegan. En términos, digamos, de salir del problema, resolver la huelga, y en términos de ganancia política de cómo esto se resuelva, ¿cuál es tu reflexión sobre eso? ¿Cómo crees que se tiene que reconducir ya lo que se tiene hasta ahora? ¿Y cómo crees que los actores políticos van a beneficiarse o no del resultado? Porque si el fujimorismo opta por la derogatoria, por eso, digamos, puede ganarse la simpatía de los maestros, pero puede ganarse una antipatía de un sector más grande que puede decir, oye, por culpa de ellos es que la calidad no mejora, digamos, estoy especulando. Claro, a ver, lo que sucede es que efectivamente, o sea, somos muchas más las personas interesadas en la educación, o sea, un grupo mucho más grande que podría estar de acuerdo con las evaluaciones y las capacitaciones a los docentes, pero no es un grupo mayoritario, pero en realidad no es un grupo cohesionado, no hay un vocero tan grande de padres de familias o de interesados en la educación. No va a haber una huelga por la calidad educativa. Difícilmente va a haber una marcha, ¿no?, por la calidad educativa para que se mantengan las evaluaciones y capacitaciones. Eso es algo que creo que identifica claramente el fujimorismo cuando suele apostar por bolsones de votos o bolsones de electores que pueden estar interesados y entonces tratan de darles concesiones o beneficiarlos a ellos y no digamos, no pensarlo como país. Esa es una forma de análisis político y mezquino desde mi punto de vista, porque no piensan en el país, pero bueno, ya, ellos pueden hacer eso. ¿Qué es lo que creo que pueden hacer sin necesidad de derogar o cambiar en lo estructural a la ley de reforma magisterial o la ley general de educación? Es que probablemente den algún tipo de concesión que impida el esquema actual de que haya 3 evaluaciones en 3 años y que a la tercera, si es que no rinde,
se abra la posibilidad del despido. Que hagan algo adicional, como comentaba Javier, ¿no? Como por ejemplo, alargarlo a un periodo adicional, un cuarto año, un quinto año. ¿Qué es lo que Pepe ha dicho? Claro. En la entrevista que da en la televisión el otro día, dice, de repente se puede hablar que no sean pues cada 3, sino que sean cada 5. En fin, o sea, y ayer ha dicho el presidente también, si el tema es la evaluación, mantengamos la evaluación, pero pongámonos de acuerdo en cómo. ¿No? Claro. Pero se ha abierto toda una posibilidad. Claro, o digamos, que podría ser también el Ejecutivo plantear que se ponga en la ley lo que ya han aceptado en los acuerdos con los maestros, ¿no? O sea, que antes de la primera evaluación que está programada para este año haya una capacitación. Esto está en un acuerdo, pero no está textualmente puesto en la norma. Entonces, o sea, hay modificaciones, algunas más cosméticas, otras un poco más de fondo, que se podrían hacer y que pueden mostrarse como una concesión adicional. El problema que yo veo con todo esto es que efectivamente se va a solucionar en algún momento este tema de la huelga, pero ya generaron dos efectos. Por un lado es que ya se debilitaron a los actores institucionales en el tema del magisterio. El actor más relevante es ahora Pedro Castillo, quien se puso más radical y quien estuvo, digamos, quien llevó hasta el extremo el tema de la huelga. Y por otro lado, nuevamente el gobierno quedó como que el agente que no encontró la solución en un momento y que llegó hasta dar una alternativa hacia el final. O sea, esperó 60 o más días para dar la solución que hubiera llegado al resultado óptimo. Y el problema está en que estas modificaciones, o sea, yo no creo que sea el resultado óptimo. O sea, me parece increíble que una ley que ya tiene varios años de vigencia y que recién se va a empezar a aplicar hoy día y cuyos efectos se van a sentir de acá a 3 años recién, pueda ser boicoteada por que no hubo suficiente capacidad política, y acá no solamente del gobierno, sino de todos nuestros representantes, como para decir, oye, primero probemos y hagamos el intento por mejorar la situación de los docentes. Ajá. Ahora, en esa misma perspectiva, Javier, digamos, es verdad que lo que estamos haciendo es administrando una crisis, y por más que se resuelva mañana, ya el problema se ha dado, es decir, alumnos sin clase, recuperación, en fin, todo ese tema. Pero ya en el marco de lo que es políticamente, a quién le suma y a quién le resta, o a todos le resta la solución, así si se da, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Porque hay otro elemento que Andrés dice también. El gobierno va a decir que al final encontró la salida, pero la población va a evaluar muy tarde. Pero también puede evaluar que no pudieron y que al final el Congreso sí pudo, y Fuerza Popular tiene la mayoría en el Congreso. Claro, o sea, el tema es cuál es la foto final, ¿no? Claro. O sea, cuál es quién le da la mano a Castillo. Esa es la foto, ¿no? Como en tantos otros conflictos. Entonces, el fujimorismo está jugando a ganar. Y le importa un bledo la calidad de educación. Nunca le importó la calidad de educación, porque ahora le va a importar la calidad de la educación peruana al fujimorismo. O sea, ellos están haciendo un juego político donde, como tú has dicho, los actores institucionales han quedado debilitados, ¿no? Y de alguna manera están tratando de sacar la máxima ventaja en lo que es su propio proyecto, ¿no? Ahora, el gobierno, bien difícil que salga como ganador, van a salir a decir, bueno, hicimos todo lo posible, vamos a ver cómo recuperamos, pero yo dudo pues que la ministra Martens dure mucho más, ¿no? Ella ha quedado muy golpeada, a pesar de que creo que ha hecho los mayores esfuerzos en medio del desorden y desbarajuste de este gobierno, ¿no? Pero entonces yo veo que el gobierno queda débil. El SUTEP, la Directiva Nacional del SUTEP, totalmente puesta en cuestión, o sea, el principal actor institucional del magisterio, que era el CEN del SUTEP, queda de lado, ¿no? Y eso es algo que se viene después. Vamos a ver cómo va a manejar también ahí el Ejecutivo, y si el fujimorismo también va a tener, va a meterse en esa pelea, ¿no? Porque esa pelea, digamos, ya quedó claro que el CEN del SUTEP no representa pues a todos los maestros. No, está claro, eso pero está digamos, como decía, ellos son los grandes derrotados. De institucionalidad, digamos, una cosa es que si dentro de un sector, de un sindicato, hay facciones, hay líneas distintas,
e internamente canalizan eso democráticamente y eligen una y finalmente la respaldan, es lo que debería pasar. Ojalá. Pero ha sido de una manera distinta, porque es la huelga la que está generando esa ruptura, y lo que se dice es que lo que se quiere es sacar a la gente, que además son de un partido político que es Patria Roja, y eso hacemos hace bastante tiempo, para que entren otros, digamos, de sectores distintos. Claro, pero eso, ¿cómo podría meterse la política ahí? Porque, digamos, ningún partido tiene gente en los sindicatos. Por eso que justamente estamos discutiendo de que estos que lo manejan ahora son más bien de otros que algunos tienen. Claro, pero hay pues legislación que tiene que ver con la rama magisterial. O sea, ahí hay mucha tela por cortar, ¿no? Entonces, claro, porque... es parte del juego, ¿no? ¿Qué va a terminar pasando con la derrama después de que para mí es uno de los temas del conflicto, ¿no? O sea, más allá de las demandas de los profesores, acá también hay una pelea por el tema de la derrama, ¿no? Y ahí sí pueden haber cambios normativos, sabe Dios, ¿no? Porque yo creo que hay una recomposición y veremos, ojalá, por eso yo digo, ojalá pues que fuera una elección del sindicato, un maestro, un voto, ¿no? Ojalá eso se diera, pero conociendo cómo funciona. Pero ahí entonces el fujimorismo tiene más la llave. Así es, porque es el Congreso así que puede es, por definir eso te digo, o sea, cosas. Y creo que los maestros, creo que Castillo y compañía lo sabían, ¿no? Creo que han demostrado ser bastante pragmáticos, además, ¿no es cierto? O sea, ya, por eso yo digo, esa acusación de que son o representan al sector más radical que tiene solo un objetivo político y ideológico. Pero ahí hay algo pues que la gente parece que no tiene tan claro, o de repente no conocen tanto la historia de ciertos grupos radicales. Siempre han sido muy pragmáticos, ¿no? Siempre han sido así, ¿no? Toda esta ala de la izquierda ha tenido el pragmatismo como una práctica política, desde la ¿no? época de la universidad, no, entonces en algún momento business son business y se acabó el asunto. Así es. Entonces quería pasarle ahora a Andrés para preguntarle sobre eso que él decía de la institucionalidad. Ahora, que también aquí se ha visto una tremenda precariedad en la relación del gobierno central con los gobiernos regionales, porque aquí, digamos, hace un tiempo la ministra firma y el primer ministro un acuerdo con los gobiernos regionales para que empiecen a descontar los que están en huelga. ¿Tú sabes qué hicieron lo primero al llegar los gobernadores a su zona? Dijeron, no vamos a descontar. Sí, claro. No, y ahora lo dicen y ahora lo dicen también. Sí. Ya, pero a lo que voy es, además ahí hay que entender los juegos políticos y sociales en cada región, sobre todo cuando estamos a puertas de una elección regional, donde varios de los actores probablemente que hayan estado en esta huelga vayan a tentar alguna posibilidad. ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que, a ver, parte del problema está en la incapacidad del gobierno de relacionarse políticamente con las regiones, ¿no? No tiene un partido de base, no tiene, no ha podido llegar a las bases. Es más, si hubiera tenido algún canal paralelo a partir del cual pudieran haber llegado con los docentes, probablemente, y les comentaban todos los beneficios, o sea, tenían una capacidad de comunicarse más allá de algún representante que podría estar buscando algún objetivo de mayor figuración política, tal vez le quitaba apoyo al extremista, logrando que el que los maestros constataran los beneficios, dijeran, oye, mira, acá hay algo razonable, digamos, negocia, deja de radicalizar la huelga. O sea, eso es parte del problema. ¿Qué es lo que va a suceder después? O sea, yo creo que ahorita han ganado presencia política los líderes regionales que más al extremo se han puesto, incluso aquellos que lograron algunas ventajas en la negociación, como fue el caso de Mesatica en el Cusco. Y quién sabe si ahorita, digamos, ya puestos en la coyuntura del Ejecutivo de, oye, ¿qué hacemos? Nos han planteado la idea de hacer, de tener facultades legislativas. El Ejecutivo tal vez podría, manejando un discurso coherente con el tema de que no vamos a tocar las evaluaciones, vamos a dar claridad en todo caso en la legislación para los docentes de que no se van a tocar de que no es una evaluación punitiva, sino que vas a tener hasta 3 oportunidades, aprovechar para corregir algunos otros errores estructurales que se tiene hoy en día con relación al manejo de la política educativa a nivel nacional. Y, por ejemplo, dar más herramientas al propio Ejecutivo para poder actuar en aquellos casos en los cuales los gobiernos regionales no cumplen con la ley. Ajá. Y si ha sido el caso de que una huelga ha sido declarada ilegal y se les tiene que aplicar descuentos y se tiene que eventualmente despedir y eventualmente contratar a nuevos trabajadores, que el Ejecutivo, por ejemplo, pueda suplir las deficiencias cuando los gobiernos regionales no acatan con la ley. Ajá.
hay cosas que podrían mejorar. Ahora, y que estás hablando del gobierno de PPK, estás describiendo otro gobierno. Ah, o sea, digamos, bueno, o sea, yo te escucho y digo, qué optimista ha venido Andrés Calderón hoy día sobre este gobierno. O sea, digamos, eso es lo que podría ser. Pero yo creo que por lo que va a optar es con que se resuelva la huelga y que esto se patee hacia él. Déjalo ya, que no me hagan problema y que se vayan pero es que a... el problema, o sea, ok, entiendo que hay una situación ahorita de la huelga y no es que sea optimista, o sea, creo que o sea, es wishful thinking en todo caso, quisiera que pase algo así, o sea, como que aprovecharan el problema para solucionar cuestiones más estructurales, pero lo que te decía es, este tema de acá, que se presenta ahorita en el sector de educación, se puede presentar en el sector salud, se pueden presentar en otros sectores, porque el sistema de descentralización no ha previsto correctivos para aquellos casos en los cuales no hay una política tengo que institucional. parar ahí, y antes de la palabra, Javier, tengo que ir a una pausa. Pero incorporo otro elemento para hacer la cosa más difícil todavía. Ahorita estamos hablando de protestas sectoriales, que de alguna manera tienen un canal institucional que bien aprovechado podría mitigar el impacto de lo que eso puede ser. Digo, conflicto social de otra naturaleza, crecimiento versus comunidades que se oponen a determinados proyectos mineros o de inversión. Ese es un asunto que el gobierno, creo yo, no podría manejar si se le vienen 2 o 3 al mismo tiempo. Vamos a una pausa y regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Y 30 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos conversando con Andrés Calderón, el editor de opinión del diario El Comercio. Javier Torres es antropólogo y analista político, director de noticias SER, y están empezando puntos de vista muy interesantes sobre lo que está pasando, pero también sobre lo que podría pasar y lo que nos gustaría que pase, que ya ese es un tercer momento en el que habrá que ver si el gobierno tiene la capacidad o, digamos, la visión de poder ubicarse mejor en medio de esta debilidad. Javier, quería agregar algo que se me había quedado que tiene que ver con la gente en las regiones. Y el tema de la huelga magisterial. Muchas organizaciones han respaldado la huelga, pero en este momento, te lo puedo decir porque lo estamos siguiendo nosotros, tú tienes provincias, varias provincias en Huanta, en Ayacucho, que le están diciendo a los maestros: señores, lo que quieran, su huelga bien, pero ustedes van a tener que completar el año escolar sí o sí. O sea, también hay un tema de la ciudadanía de que no es que te haya dado un respaldo incondicional para que estés en huelga eternamente, ¿no? Y eso entonces tiene que ver con el manejo ya más político de los gobiernos regionales para no descontarle a los docentes, porque finalmente y para que el gobierno la recuperación. El gobierno te está pasando, pero hay un está pasando la factura. Pero ahí hay un asunto que escapa a la voluntad, sino que tiene que ver con los tiempos. Por eso es que se dice, si es que pasan más días, el tiempo no les va a dar para la recuperación. Porque si tú tomas los feriados, los fines de semana y todas las vacaciones de enero y febrero, ya podrías no estar en un escenario... Lo que pasa es que cuando hablamos de la huelga, a veces nos confundimos en cuánto está durando, porque una cosa es lo que duró la huelga de Cusco. Que duró más. Que duró más. Que comenzó más temprano. Y que se acabó ya cuando estaban en el límite. Y esta todavía tiene un pequeño margen, ¿no? Por eso es que... Por eso que están jugando un poco Claro, también, están jugando a eso, aunque para creo nosotros la huelga dura ya más de 2 meses y medio. Pero bueno, yendo a la otra pregunta que tú planteabas, ¿no? Yo veo al gobierno muy atrapado primero muy encerrado en Lima, y creo que el caso de las Bambas es un caso que expresa el problema, la incapacidad que tiene ese gobierno para manejar un conflicto. Ahorita tenemos un nuevo conflicto en las Bambas, que es una copia del anterior, que está movido además y empujado por estos dos abogados, estos hermanos abogados, personajes que están buscando sacar algún beneficio de la empresa, apoyándose en algunas dirigencias comunales, que así como estuvieron con un grupo de comunidades, ahora están con otras, pero es exactamente lo mismo. Entonces, claro, tú dices, después de que hubo la protesta el año pasado, después de que fue Vizcarra,
¿no? El vicepresidente con la ministra de Justicia negoció con ellos, después volvió y les dijo, esto es lo que vamos a hacer. La pregunta es, ¿qué cosa han hecho? Entonces parece que no han hecho mucho, ¿no? Entonces, claro, se llega al acuerdo, te hace el abrazo, le dices, ya vienen las cosas, ya vienen la resolución de los problemas, y más o menos la situación sigue siendo la misma, ¿no? Y eso no viene de este gobierno, eso ha sido esa historia antigua en los conflictos que hemos hablado tantas veces acá contigo, ¿no? Ahora, si el gobierno empieza a presionar para, por ejemplo, sacar Tía María, le vuelve a estallar el Valle de Tambo, sí, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿lo va a hacer? El presidente se cuidó mucho en el mensaje a la nación de mencionar 4 proyectos, y ninguno de esos 4 tenía conflictos sociales, y los 4 habían estado parados o retrasados por decisiones corporativas, ¿no? Que ya ve, con mi chiquillá, en fin, o sea, Marcobre y Coráneo, o sea, esos van a ir porque, bueno, ha habido un cambio en el precio del cobre, entonces, bueno. Pero la pregunta es si empiezas a mover proyectos que sí tienen cuestionamiento de la población, ¿no? Y además estamos, como ya tú has dicho, ya las candidaturas se están armando en las regiones, en las municipalidades, ¿no? Entonces, es un momento político donde el gobierno necesita, además, impulsar proyectos, pero lo que uno no ve es que tenga la capacidad para actuar sobre el terreno. Ese para mí la mayor debilidad del gobierno, ¿no? No tiene operadores políticos, no tiene políticos que sepan manejar las situaciones. El viceministerio de Gobernanza Territorial, pues nadie sabe qué cosa hace, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese caso se inaugura el viceministro con una declaración diciendo que en el Perú solo hay 5 conflictos sociales. Sí, claro. Y que el resto son controversias, pequeñas discrepancias que se pueden resolver. Cuando la Defensoría había venido documentando por años que no hay que soslayar eso porque finalmente viene influencia. Sí. ¿Tú cómo ves eso? Y quisiera incorporar otro temita también que es importante y que tiene que ver con otra cosa que a mí me preocupa, y vengo yo hablando hace bastante tiempo sobre eso. Hay una conservadurización también en general de la política y de, digamos, el ejercicio, el desarrollo de las políticas públicas. Y por eso es que yo tampoco creo que sea gratuito que, sobre todo un sector en el Congreso, y en particular el fujimorismo, tenga la mira en educación, salud y justicia. Porque la propia Keiko son esos 3 sectores que dice que tienen que irse las ministras. Digo, educación, el con mis hijos no te metas, que ha sido la pelea previa. En salud, todos los sistemas de planificación, bueno, en fin, todos los temas ahí. Y en justicia, digamos, el tema de minorías, y también, obviamente, por ahí puede ser el tema de Fujimori, el tema de derechos humanos en general. Y derechos humanos en general. Digo, los 2 temas, conflictos y esto que he puesto ahorita. En el tema de conflictos tampoco se nota que haya habido una política clara con la creación de ese viceministerio de Ordenación Territorial. La verdad es que yo tampoco no sé qué se está haciendo. Incluso ya en la cobertura periodística a veces uno trata de encontrar ideas concretas, resultados concretos, cuál es la nueva política que están manejando, y suelen pasar varios días antes de que del mismo viceministerio te respondan y te digan, ok, por este lado vamos. Por lo general siempre estamos dialogando, estamos dispuestos a dialogar, pero eso es más de lo mismo, ¿no? Una variable a considerar ahora que ustedes comentaban en el tema de liderazgos es que las personas que ahorita están en poder no van a poder postular al menos al mismo puesto en el cual se encontraban, ¿no? Sí. O sea, porque no se cambió la norma sobre reelección impedimento de reelección de gobernadores regionales y de alcaldes. Con lo cual ellos, digamos, ahí hay un espacio, una forma de jugar con los incentivos de estas personas, anticipándose de que muchos de ellos no van a poder ir a la reelección, y muchos de ellos se les va a resultar difícil postular a otro puesto dentro de los gobiernos subnacionales, ¿no? Vamos a ver si el gobierno logra captar esa idea, logra captar esa oportunidad para tratar de encontrar interlocutores válidos donde actualmente no los tiene a nivel de regiones. Y con relación al tema de la ola conservadora en algunos ministerios, sí, yo creo que hay una marcada agenda de actores de la sociedad civil, especialmente anti algunas políticas más liberales y por lo menos modernas en los sectores vinculados con derechos humanos, salud, educación y justicia. En el caso del mensaje de Keiko Fujimori, donde pedía cambios en los gabinetes y mencionaba estos 3, creo que no solamente lo hace pensando en esa ola conservadora, sino porque
intuye, por un lado, que hay dos ministros más o menos débiles, porque son los que han enfrentado más protestas, más críticas y hasta escándalos de corrupción, como son salud y educación. Y en el caso del Ministerio de Justicia, creo que es clave que ellos identifiquen a Marisol Perestello como una persona más cercana a una opción política antagónica al fujimorismo, temas del indulto, temas de reconocimientos de violaciones de derechos humanos durante el gobierno fujimorista, y entonces los tiene como objetivo digamos histórico, y como objetivo de ahora oportunista más, de querer aliarse con las alas conservadoras de la sociedad civil que les podrían representar apoyo político, ¿no? Sí, ahora, pero me parece muy temprano inclusive para Fuerza Popular estar alineando eso con ese sector si está pensando en el 2021, porque digamos hay muchas cosas que pueden pasar, y si hablamos de radicales más conservadores o radicales más populistas, como quieras, Keiko Fujimori no va a ser la que represente una de esas dos alas, la gente no lo van a salir de todas maneras, me parece, otros. Pero quería incorporar otro elemento que me piden acá, que de todas maneras pregunte, y tiene que ver con lo de Kenji, que hoy día escribe un artículo en El Comercio, se ha convertido ya un escribidor, Kenji Fujimori. No se logra determinar si son de todos suyos los artículos, pero bueno, escribe sobre empoderar al maestro, se ha puesto él como una bisagra, dice yo puedo ayudar a resolver, y hace, si tú lees el artículo, una reseña, es verdad, que dice al maestro no solo hay que verle por su salario, porque protesta, sino las condiciones, no tiene tal o cual cosa. No, a ver, yo diría que Alberto Fujimori siempre tuvo dos caras, ¿no? Tuvo una cara muy liberal en algunos temas, ¿no? Planificación era súper liberal, ¿no? Pero también tenía una cara populista, ¿no? Ahora esas dos caras las tenemos expresadas en sus dos hijos, ¿no? Entonces Kenji juega al policía bueno, si quieres, y Keiko al policía malo, desde mi perspectiva. De otra perspectiva podría ser al revés, ¿no? Pero creo que finalmente expresan una tensión que sí existe en el fujimorismo en este momento. O sea, yo sí creo que hay una tensión, ¿no? Por cierto, ¿han visto el tuit de Alejandro Aguinaldo hoy día? No. Atacando a Pierre Figari. Sí, lo tiene entre la mira, ¿no? Siempre además Aguinaldo cuando critica. ¿Y qué le dice? Lo acusa de haber nombrado como jefe de asesores de la bancada a una persona acusada por violación. Y recordándole la defensa que hicieron con Figari. Aguinaldo siempre recuerda además al otro Figari, al de Sodalite, cuando habla de no, hace la asociación. Pero hay una tensión, ¿no? Y claro, tú dices que Keiko no está pensando en el 2021, podría ser esa la hipótesis que tú planteas, pero ellos la apoyaron en el 2016. O sea, está respondiendo a ese electorado. O sea, hay un electorado, claro, que tiene que exige, ¿no? Hay un electorado muy conservador en el que se ha sostenido Keiko Fujimori. Y ellos quieren no solo políticamente, entiendo, sino claro, no, por eso mucha plata. Estoy hablando de recursos, capacidad de movilización, ¿no? Mira, este señor que se ha comprado el Coliseo a Mauta. Claro, por eso. Millones, pero ya consiguió una ley que le da exoneraciones a ese tipo de iglesias evangélicas. Claro, y hay mucho de eso en el Congreso, en la normatividad que se da, en fin, ¿no? Muchos eventos sobre esos temas. Pero entonces yo lo que creo es que esa ola es fuerte, ¿no? Y invade todo, y además se combina con otros temas, como lo que acabamos de vivir con el caso del lugar de la memoria, ¿no? O sea, para mencionar un tema que también ha estado en el debate, ¿no? Ahora, creo que el proyecto fujimorista es un proyecto pues conservador, ¿no? Y creo que Kenji hace esos gestos para hablarle a otra tribuna que los fujimoristas no quieren perder, digamos, o no llegan, ¿no? Levantando algunos viejos temas de su padre, como el tema de la cosecha de agua. Estos temas los manejaba Absalón Vázquez en los años 90, ¿no? O ahora, digamos, en esta lógica más de estar con el maestro, de entender al maestro, de ofrecerse como negociador, ¿no? Me parece que parte de una estrategia política dentro de una tensión que ellos tienen, pero donde a la vez están tratando de conservar todo su espectro, ¿no? Posible o potencial de votantes, ¿no? Ahora, tengo que terminar, tengo un par de minutos y quiero hablar de la izquierda,
No sé si 2 minutos son muy poco o mucho para hablar de la izquierda ahora, Andrés. Bueno, la izquierda no ha hablado casi nada por durante eso, pues, la huelga, entonces nos sobra minuto 30. Nada, o sea, a mí me parece vergonzoso lo que han hecho el Frente Amplio con el proyecto de ley, bueno, la bancada aranista del Frente Amplio con el proyecto de ley, que se comenta de hecho en el editorial de Día del Comercio, en el cual están quitándole todo el peso y todo el tema de incentivos al tema de las capacitaciones y evaluaciones docentes. Y fuera de eso, bueno, sí me parece positivo que hayan participado de la comisión de intermediarios, pero digamos que el trabajo colaborativo que estaban haciendo por ese lado, creo que lo han petardeado y le han dado una pequeña arma al fujimorismo para criticar y decir, ellos son los que en verdad se están oponiendo al tema de evaluación y capacitación de docentes con ese proyecto de ley que presentaron la semana pasada. Javier. Sí, yo coincido con el tema de que este proyecto que ha presentado Wilber Rosas, creo que hasta podría ser usado por el fujimorismo para modificándolo, terminar petardeando la ley de carrera magisterial, ¿no? Ahora, todos los que hemos visto hablando en la huelga magisterial son parte de la izquierda. O sea, Patria Roja es uno de los actores más importantes de la izquierda peruana. Entonces no es que no ha estado, sí ha estado. Lo que no han estado son más bien, digamos, los que con un rol importante, los actores presentes en el Congreso. Y eso sí, creo que expresa la debilidad de ambos bloques, digamos, ¿no? O sea, que no estás, es una izquierda, o sea, tienes una bancada, pero que no necesariamente está articulada con un movimiento sindical, y entonces le has dejado espacio a otros grupos radicales, más radicales. Después de haber ganado 20 congresistas y 18% de la población, su chamba era ser el canal de todo ese sector que se siente insatisfecho con una política, si quiere, para decir en términos generales, económica, que no comparte, y que se tuvo que decidir para votar por Kuczynski porque no quería quedarse Keiko, para tratar de resumirlo. Ahí debía trabajar, pero finalmente mira cómo han terminado, peleado. Tengo que terminar. Sí, porque ahí el problema, para terminar la idea, es que para hacer eso tienes que tener pues conexión con el magisterio abajo. Sí. Y esa conexión, lamentablemente, la ha copado con ARE, etcétera, que ha desplazado a Patria Roja. Sí. Y Nuevo Perú y Frente Amplio no han tenido esa conexión. Ese es el problema, por eso que no puede representarlos. De acuerdo. ¿No? Andrés, Javier, muchas gracias por haber venido. Gracias. Hasta otro momento para seguir conversando, por supuesto. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día de mañana a las 8 aquí en No Hay Derecho. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No Hay Derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. Curiosidades.